Buenos días, bendiciones. Apóstol Raúl González, Apóstol Judith, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. A todos los líderes, bendiciones. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama la codicia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. No creo que terminemos hoy de ver todo, será para la siguiente vez que me toque. Hoy veremos algunos versículos y en sí qué significa la codicia, pero la próxima vez yo creo que retomamos este tema, ¿sí? Bueno, aquí una de las cosas importantes es de que nos dice que la codicia es el deseo de tener algo que no nos pertenece. Entonces aquí es importante, no es malo desear, lo malo aquí es cuando deseas algo que no te pertenece, cuando deseas algo que le pertenece a otra persona o cuando deseas algo que Dios no tiene para ti. Nosotros podemos ver ahí 1 Corintios 12:31, 1 Corintios 14:39. Aquí la codicia es la necesidad de acaparar todo para sí mismo, ¿sí? La codicia se conoce también como avaricia. La codicia quiere decir que va a tomar un matiz de avaricia en donde la persona va a querer atesorar, ¿sí? Una persona codiciosa quiere tener más de lo que merece o más de lo que le pertenece, ¿sí? Podemos decir dinero, podemos decir riqueza, alimento o posesiones, ¿sí? La codicia es insatisfacción profunda por tener. Pero como lo que tiene no le satisface, siempre anhela más, siempre desea más y sigue la persona insatisfecha. Entonces, quiere decir que la persona que codicia lo que no le pertenece, lo que Dios no tiene para esa persona, está buscando llenar vacíos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que todo vacío solamente puede ser llenado con Dios, con la presencia de Dios, y entonces solamente esto puede ser en Cristo, ¿sí? Entonces aquí en la codicia hay deseos compulsivos y muchas veces esta codicia es producto de miedo. Cuando la gente ha experimentado carencias por circunstancias de la vida, tiene miedo a no tener y entonces va a desear, a desear, a desear. Pero muchas veces va a desear lo que no le pertenece o lo que Dios no tiene para esa persona. Entonces, es en ese sentido. Entonces vemos que la codicia se puede tornar en avaricia, ¿sí? Y que entonces la persona va a acumular, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, la palabra nos habla, si nosotros vemos ahí Efesios 5:5, 1 Corintios 6:9-10, dice realmente que es una obra de la carne, igual que Gálatas 5:19-21. Aquí la codicia, cuando se torna en avaricia, vemos que viene a ser un problema del corazón, que es vivir en la carne. Y que entonces, ¿verdad? La persona ya que se vuelve avariciosa va a atesorar, va a volverse tacaña. Y entonces nosotros vemos que la codicia es ese deseo excesivo de tener lo que no le pertenece a la persona, sino que le pertenece a otro. Y fíjate bien lo que nos dice la palabra respecto a esto. Nos dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, muchas veces cuando una persona entra a tu casa porque va a dar un servicio, ¿sí? Mantenimiento o limpieza, etcétera, ¿verdad? Resulta que le gustó el esposo o le gustó la esposa, pero no le pertenecen, pero codicia. Y muchas veces se llegan a quedar con él o con ella. O bien la persona va a desear algo que tú tienes guardado, una alhaja, una joya, algo que a ti te pertenece, que te costó trabajo
que ahorraste, ¿verdad? Para obtenerlo, ¿verdad? O que te lo regalaron, ¿verdad? La persona lo va a desear, a codiciar y lo va a tomar. O sea, hay muchas maneras, pero muchas veces aquí se toma lo que no pertenece a la persona, a la que está deseando. ¿Sí? Entonces es bien, bien delicado. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el pecado de desear o de codiciar algo como la mujer del prójimo o la mujer ajena, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que no es la mujer de mi vecino, el que está más próximo a ti, ¿no? Pero la mujer ajena, ¿sí? Es buscar satisfacción fuera del matrimonio, aunque pongas cualquier justificación, que si tu esposa no te trata bien, que si tu esposa pelea mucho, que no te comprende, la justificación que tú quieras, ¿sí? Entonces, pues ya estás anhelando, ya estás codiciando lo que no te pertenece y se está quebrantando y se está infringiendo ahí un mandato. Fíjate bien, vamos a leer aquí el caso de la esposa de Potifar, ¿sí? Aquí una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y nos tiene que quedar claro que la siguiente vez veremos la segunda parte, pero cómo la codicia entra por los ojos, ¿sí? Te pongo el caso, por ejemplo, de alguien que va a tu casa a darte un servicio, pues ve y después anhela, ¿sí? Codicia, pero no le pertenece, ¿sí? El caso aquí de la esposa de Potifar nos dice, aquí el caso de la esposa de Potifar codició a José. José dice la palabra que era de hermoso parecer y por cuanto él se resistió, por cuanto era temeroso de Dios, ella al respecto mintió, lo calumnió y lo puso en la cárcel, por no ver satisfecho su deseo de tenerlo. Entonces, esto está tremendo. Fíjate bien lo que nos dice ahí Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vamos ahí mismo en el versículo 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, era temeroso realmente José del Todopoderoso, entonces prefirió huir. Entonces, como ella lo agarró de sus prendas, de su ropa, se rompieron, por supuesto, ¿verdad? Y entonces quedaron ahí aparentemente eso como evidencias de que él quería, ¿verdad? Estar con ella. Nos dice en el 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Entonces vemos que ahí ya ella cuando se queja con su esposo Potifar, ¿verdad? Está calumniando a José. Dice el 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Dice el 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, fíjate bien, vemos aquí, ¿verdad? Que ella, por el deseo, por la codicia de tenerlo, ¿verdad? Ella mintió, ella calumnió y finalmente lo metió a la cárcel, a través, obviamente, de su esposo, ¿sí? Entonces vemos que el desear, el codiciar, lo que no te pertenece tiene consecuencias. Vamos a ver ahí lo que nos dice, ¿verdad?, en relación al pecado de Acán. Y nuevamente te recuerdo que la codicia entra por los ojos. Aquí en este caso vamos a ver, ¿verdad?, que cuando se toma algo que Dios no tiene para ti es un anatema que te estás llevando, ¿sí? Y entonces cuando tomas algo estás quebrantando tu pacto con Dios.
generalmente esto te lleva a mentir y te lleva a robar, ¿sí? Entonces, fíjate bien que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra y el Señor les daba la victoria, el Señor tenía que decir si iban a tomar del botín o no lo iban a tomar. Esto es muy importante, porque aquí vemos que hubo codicia, que hubo deseo, pero es tremendo realmente lo que pasó. Vamos a ver, a leer, es Josué 7, vamos a leer del 11 al 26. Ahí en este tiempo va a pelear Israel con los hombres de Jai. Vamos a leer el 11, dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Entonces vemos que siempre hay mentira, hay hurto, hay anatema, hay calumnia, ¿sí? Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Adonai, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. O sea, aquí la gente generalmente se esconde de los hombres, pero Dios lo sabe. Dios ve todo, ¿sí? Dicen, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Adonai tomare se acercará por sus familias, y la familia que Adonai tomare se acercará por sus casas, y la casa que Adonai tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Está muy fuerte esto. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Adonai y ha cometido maldad. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cuando tomas lo que Dios no tiene para ti, cuando tomas lo ajeno, es maldad, ¿sí? Dice, y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel y a sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. El 18 nos dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Adonai, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y lo codicié y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel los pusieron delante de Adonai. Entonces Josué y todo Israel por él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Adonai en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Adonai se volvió ordenador de su ira, y por esto aquel lugar se llama Acor hasta hoy. Entonces vemos qué tremendo es desear.
Aquí las consecuencias fueron tremendas, fueron fatales. Les costó la muerte, pero no solamente la muerte de él, sino de su familia y de todas sus pertenencias. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado contamina, ¿sí? Vamos a ver ahí el caso del rey Saúl. Aquí el caso del rey Saúl, Dios le había ordenado que tenía que matar a todos los amalecitas. No tomar nada de sus pertenencias, es decir, no iban a tomar botín, y tenía que matar también, por supuesto, al rey de Amalecita, ¿verdad? Que es denominado Agag. Pero aquí, esa fue una orden de Dios para Saúl, pero aquí vemos, ¿verdad?, que involucra al pueblo sabio y bueno, ¿sí? Aquí Saúl y, por supuesto, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, toma lo que consideraban mejor, lo que les gustó, ¿verdad?, quebrantando el mandato de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces nuevamente te recuerdo que la codicia entra por los ojos. Primer libro de Samuel 15, vamos a leer del 8. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, vil y despreciable a sus ojos, porque lo que consideraron ellos bueno, lo tomaron, lo dejaron, ¿verdad? Porque la codicia entra por los ojos. Y Dios les dijo, tienen que destruir todo, el rey, niños, niñas, todo, absolutamente todo. Y vino palabra de Adonai a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Adonai toda aquella noche. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí fue una de las razones por las cuales Dios desechó a Saúl, ¿sí? Entonces aquí es importante, ¿qué es lo que hay en tu corazón que estás anhelando, que no te pertenece, que tú sabes que no es tuyo o que no es para ti de parte de Dios? Entonces, en el caso de que tú quieras tomar eso que Dios no tiene para ti, es un anatema. Se quebranta el pacto con Dios. Es maldad, es pecado, ¿sí? Fíjate bien, vamos a ver aquí, nos vamos a saltar versículos, por supuesto, ¿verdad? En primer libro de Reyes, 21, vamos a empezar del 2, que es el caso del rey Acab, que quería la viña de Nabot. Vamos a ver, ¿sí? Nuevamente, la codicia entra por los ojos, ¿sí? Dice, y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Adonai de que yo te dé a ti mi heredad de mis padres. Entonces, tenía un valor para él quizá invaluable, ¿verdad? Porque era una heredad por sus padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Cuando una persona codicia, anhela y no obtiene aquello que no le pertenece, se convierte, le da tristeza y hay enojo, ¿sí? Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra. Bueno, ya estamos en el versículo 4, ¿sí? Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces, fíjate bien, esto pues lo traducimos a lo mejor para el tiempo de hoy y decimos es una chiquillada, ¿no? Pero sí, es una inmadurez, ¿sí? Pero ve lo que te produce el codiciar lo que no es tuyo, lo que no te pertenece, ¿sí? Vamos ahora al versículo 8. Entonces, aquí ya está hablando de Jezabel, la esposa de Acab. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así,
clamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Entonces, ve, el desear lo que no te pertenece puede llevar va a tomar otro matiz, no vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero puede llevar a que le quites o que prives a una persona de la vida, ¿sí? Entonces es tremendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar ahí apercibidos, porque quizás, hermano, hermana, estemos anhelando lo que Dios no tiene para nosotros y se quebrante el pacto con Dios, es anatema y tienes tristeza, ¿verdad? Y tienes dolor y tienes sufrimiento, ¿verdad? Pero no es porque Dios te lo esté mandando, es porque estás anhelando algo que Dios no tiene para ti, ¿sí? Fíjate bien el caso de David. David, estando en Jerusalén, codició la mujer de su prójimo y la tomó y adulteró. Vamos a leer ahí, segundo libro de Samuel 11, vamos a leer el 2, el 3, el 4. Dice: sucedió un día, al caer la tarde, que levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. David, después de este hecho, lo que va a hacer es mandar a matar a Urías Heteo, que era el esposo de Betsabé, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que David comete asesinato, muerte, ¿sí? Segundo libro de Samuel 11, vamos a leer desde el 14, 15, 16. Vamos a leer eso. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano del mismo Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y qué tremendo, ¿eh? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces lo mandó a matar. Entonces aquí estamos viendo que David en su codicia robó a Betsabé. Entonces ve cómo la codicia, desear lo que no te pertenece, te lleva a mentir, a calumniar, a matar, a robar. Y entonces vemos que se quedó con ella. Segundo libro de Samuel 12, 9. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Adonai, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces vemos que fue muy tremendo lo que hizo realmente David. Pero aquí una de las cosas es de que David se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿sí? Entonces, yo no sé, tú aquí tienes que, a la luz del Espíritu Santo, preguntarle qué codicias, qué has codiciado, ¿verdad? Porque tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Entonces vemos que aquí, en su codicia, en su deseo, adulteró, robó, mató. Qué tremendo. Entonces vemos que la codicia entra por los ojos, y entonces lo que nos dice ahí Job 31:1, que se hace pacto con los ojos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, y es algo entonces que tenemos que ser ministrados en nuestros ojos, ¿sí?
nosotros ahora en Cristo, ¿verdad? Debemos de tener un control y un dominio propio, ¿verdad? Tanto en el área sexual como en el carácter, los sentimientos, los pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Él nos tiene que redarguir cuando estemos anhelando o cuando estás anhelando algo que no te pertenece, ¿sí? Entonces, debemos de tener ese control y el dominio propio, que viene a ser la templanza, que es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Ahí Gálatas 5:23, ¿sí? Entonces la codicia viene a ser un deseo excesivo de riqueza, puede ser de poder, puede ser de cierto estatus, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad?, en la persona afanes, deseos, impulsos, ¿verdad? Y entonces entendemos que la codicia es pecado y que la codicia viene a ser una ofensa a Dios, ¿sí? Ok. Entonces, es un pecado del cual nos tenemos que arrepentir. Si tú tienes codicia y eres obediente, ¿verdad? Pues tu obediencia no es conforme al diseño de Dios. Por eso, el codicioso, el que desea lo ajeno, lo que no le pertenece, tiene que arrepentirse para que entonces su obediencia sea conforme al diseño de Dios. Fíjate bien, a lo mejor tú dices, es que yo no he adulterado, yo no deseo las riquezas de otro, ¿verdad? Yo no le he robado nada a nadie, ¿sí? A lo mejor tú dices eso, pero quizá tu anhelo, tu codicia, tu deseo es lo que viviste en el pasado, ¿sí? Y entonces estás anhelando permanentemente un pasado, ¿sí? Fíjate bien, eso pasó realmente en Israel, ¿verdad? Entonces, en el caso de Israel, la codicia, ¿verdad? Que se presentó de muchas maneras, ¿verdad? Pero nada más ahorita por poner este ejemplo, ¿verdad? Fue un deseo, una añoranza, ¿verdad? De un pasado, ¿verdad? Como en el caso de que lloraban, ¿verdad? Por la carne. Lloraban por los melones, por los puerros, por la cebolla, por los ajos, ¿verdad? Por el pescado que comían en Egipto. Entonces, esto no le agrada a Dios. Entonces, ¿sabes por qué? Porque estar en ese pasado, te vas a llenar de eso, pero no te vas a llenar de la palabra. No vas a permitir que el Espíritu Santo que mora en ti te llene. Nosotros, nuestra vida tiene que ser llenada con Dios, tiene que ser llenada con el Espíritu Santo. Tenemos que clamar, ¿sí? Nuestros vacíos, nuestras ausencias tienen que ser llenadas con Él. Entonces, cuando una persona añora su pasado, hermano, a lo mejor eso fue un pasado exitoso, pero muchas veces la gente está añorando un pasado de dolor y de sufrimiento, y de eso estás llenando tu vida, y no la estás llenando de la palabra y no la estás llenando del Espíritu Santo. Cuidado, porque entonces los estamos haciendo a un lado, ¿sí? Entonces, en este sentido, el creyente muchas veces vive en el pasado, añorando, ¿verdad? Codiciando lo que fue bueno en un pasado, ¿sí? Y entonces te vas a llenar de ese pasado, ¿verdad? Y te vas a llenar de esas añoranzas, de ese dolor o aparentemente de eso bueno, ¿verdad? Pero no te vas a llenar de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el caso del joven rico. A lo mejor no lo leemos todo. Bueno, a ver, vamos a leerlo. Aquí vamos a leer Mateo 19, vamos a leer del 16. Vemos que la codicia, el que desea, puede llegar a quitar la vida, pero también el atarte a esa codicia puedes perder la vida. Y estamos hablando ya no de lo físico, estamos hablando de lo espiritual, la vida eterna. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? Ahí, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre, a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende
lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Nuevamente, esta tristeza es porque su anhelo de todas esas posesiones, dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces su anhelo de atesorar, de conservar esas posesiones y el pensar tener que venderlas le dio tristeza, porque estaba atado, porque seguramente él ya acumulaba, seguramente ya él había pasado a otro nivel, ¿verdad? No solamente de desear, sino ya era una avaricia. Ya estaba atesorando, ¿verdad? Toda esa riqueza. Entonces, él tenía una inclinación por la riqueza, por las propiedades, por los inmuebles, y no se podía realmente, ¿verdad?, desatar de eso. Entonces, aquí cuando Jesús le dice la palabra, pues sí se entristeció, ¿sabes por qué? Porque no le creyó, ¿sí? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y no porque no tengas riquezas, no porque sean malas las riquezas, ¿sí? Si nosotros vemos todos los siervos que levantó en el antiguo pacto, Dios ve a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿verdad? Tuvieron riquezas. Pero aquí la cuestión es de que Dios no quiere que te ates con la riqueza. Dios no quiere que anheles más de lo que no mereces, y que codicies y que quites y que esto te lleve a matar, a robar, ¿verdad? Que esto te lleve, ¿verdad?, a calumniar y que te ates a esto y que no te puedas desatar después. Eso es lo que Dios no quiere. La riqueza tiene que ser solamente un medio para obtener cosas, no para atarnos a las riquezas. No es mala la riqueza, ¿sí? Dios es el dueño de la tierra, del oro, de la plata y de toda su plenitud, y Él quiere bendecirte, pero si tú te vuelves, ¿verdad?, avariento, avaricioso, eso no le va a agradar a Dios, porque entonces vas a perder la vida eterna si es que estás en Cristo, ¿sí? Fíjate bien aquí. Entonces quiere decir que la codicia te lleva a anhelar, a desear lo que no es tuyo, pero entonces te lleva a tener ganancias deshonestas. Y nosotros vemos esto, ¿verdad?, en Hechos 19, vamos a leer del 23 al 27. Ahora, aquí, cuando ya es codicia y pasa a avaricia, ya es idolatría, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en todo esto que te voy a leer, ¿verdad?, lo que hay son ganancias deshonestas, ¿sí? Entonces, esto es codicia, esto es avaricia. Dice, vamos a leer del Hechos 19, del 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses con D minúscula los que se hacen con las manos, y solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a ser desacreditado, sino también que el templo de la Diana, de la gran diosa Diana, sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, todo lo que ellos obtenían era producto de idolatría. Y nuevamente, la idolatría, la avaricia es idolatría. Entonces acumulaban, pero eran ganancias deshonestas, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Vamos a leer, pues aquí nada más sería una parte, no nos alcanza mucho, no, esta ya no la podemos leer, está muy larga. Es el caso de Babilonia.
pero ya está muy larga, ya tenemos poco tiempo. Pero mira, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. Vamos a leer ahí. Aquí, vamos a leer ahí Juan 12 del 3 al 6, pero aquí, para poner como referencia, Jesús viene a Betania, donde estaba Lázaro, y Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad?, de los muertos, y ahí le hicieron a Jesús una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa. Entonces vamos a ver Juan 12, del 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces vemos que ahí Judas Iscariote anhelaba, deseaba, codiciaba, ¿verdad?, tomaba, robaba, ¿verdad?, lo que no le pertenecía. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. Fíjate bien aquí el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Este también está tremendo, ¿sí? Vamos a leer Hechos 1 al 10. No, Hechos 5 del 1 al 10. Nuevamente te recuerdo que la codicia entra por los ojos. Y que nuevamente en esta circunstancia les llevó a robar y a mentir, aquí no a hombres, aquí al Espíritu Santo, ¿sí? Ellos ofrendaron unas propiedades, las vendieron, ¿verdad?, para darle y ponerla a los pies de los apóstoles. Pero ya una vez teniendo el dinero, sustrajeron. Entonces, esto fue algo que le prometieron al Espíritu Santo, ¿sí? Nadie los obligó. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. No podemos nosotros decirle algo al Señor y no cumplirlo, ¿sí? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solamente una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Nuevamente hay mentira al Espíritu Santo. Aquí es al Espíritu Santo. Y sustrajeses, es decir, quitar, robar, ¿verdad?, del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro, o sea, ellos fueron cómplices, ella supo que fue lo que hizo él. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué tremendo. Está tremendo. Entonces aquí fue que mintieron al Espíritu Santo. Siempre el desear, el anhelar te va a llevar a tomar, a adulterar, a robar, a calumniar, a mentir, ¿verdad? Pero esta vez no fue a hombres, sino fue al Espíritu Santo, y fue terrible porque murieron, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, ¿por qué desear las cosas que no nos pertenecen, las cosas que tiene otra persona, las cosas que Dios no tiene para nosotros? Y yo me pregunto, ¿por qué no anhelar el amor de Dios? ¿Por qué no anhelar al hermano? ¿Por qué no anhelar, verdad, la justicia de Dios? ¿Por qué no anhelar la obediencia? ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 16,
Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se está refiriendo al caso de Israel. Entonces, Dios quiere que no codiciemos lo que no tiene para ti, lo que no nos pertenece, lo que no te ha costado, ¿sí? Entonces, lo que no hemos trabajado, ¿sí? Lo que Dios no tiene para ti, ¿sí? Entonces, Dios quiere que anhelemos realmente, ¿verdad? Amar, perdonar, arrepentirnos, entrar en su camino. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero para amar al prójimo con el amor de Dios tenemos nosotros que experimentar primero el amor de Dios, ¿sí? Si no, lo vas a amar solamente con tu carne, y entonces para Dios eso no es válido. Gálatas 5:24-25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Entonces vemos que aquí la codicia es una obra de la carne, es un problema del corazón, ¿verdad? Pero nuevamente nosotros tenemos al Espíritu Santo. La codicia contamina, ¿sí? Ok, vamos a ver qué es la codicia. Fíjate bien, aquí del Hebreo 1215, Betza, nos dice que es ganar, es pillar de manera injusta. Nos dice avaricia. Entonces, nuevamente, ya la persona que acumula, ¿verdad? Es avariciosa. Codicia, ganancias injustas. Nos dice ahí Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, nuevamente, si tú ya vimos casos, ¿verdad?, en donde sí hubo realmente, en el caso de Ananías y Zafira, perdieron la vida, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, los que estamos en Cristo, no creo que valga la pena el tener, el anhelar lo que no te pertenece, lo que Dios no tiene para ti y pierdas la vida eterna. Eso sería tremendo. Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces, el codicioso le gusta el soborno, ¿sí? Y fíjate, una vez a mí, X persona, fueron 2 personas, me dieron una ofrenda y me dijo el Espíritu Santo, soborno. Entonces, quiere decir que muchas veces alguien puede darte una ofrenda para condicionarte, para sobornarte. Por eso es importante que tú sepas qué es lo que quiere el Señor que hagas, porque entonces de esa manera puedes inclinar, ¿verdad?, por un soborno tu voluntad a hacer la voluntad de otros. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nos dice Isaías 57, vamos a leer del 16, nos dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces, la codicia viene a ser iniquidad. Entonces, aquí está hablando, por supuesto, ¿verdad?, de Israel. Codició dioses ajenos, dioses extraños, ¿verdad?, habiendo conocido al Todopoderoso. Entonces, ve que la codicia puede ser en cualquier área. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, y está condenando realmente la idolatría de Israel, ¿sí? Ahí en Jeremías 51 nos dice, limpiar las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Adonai el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia en sus pensamientos para destruirla, contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Adonai y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guarda
La guardia, poned centinelas, disponer celadas, porque deliberó Adonai, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido el fin, la medida de tu codicia. Qué tremendo, ¿sí? Está tremendo. Fíjate bien lo que nos dice aquí Habacuc 2:9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida. Aquí se está refiriendo a Nabucodonosor, ¿verdad? Que tenía codicia y tenía orgullo, ¿verdad? Y que le gustaban también las ganancias injustas, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, ¿con qué estás protegiendo? ¿Qué estás llevando a tu casa, a tu hogar, a tu familia? ¿Ganancias injustas? ¿Estás levantando tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia en un sustento de ganancias injustas? ¿De avaricia? Esa sería la pregunta, ¿sí? Fíjate, otro significado aquí es del griego 1939, epitsumia, que quiere decir concupiscencia, deseo, desear, codicia, codiciar, pasión. Entonces, ya concupiscencia quiere decir pasiones desordenadas. Entonces, quiere decir que muchas veces ese anhelo, ese deseo de lo que no te pertenece es producto de una pasión desordenada que hay en tu vida. Vemos ahí Marcos 4:19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Te llenas de los deseos que obtienes producto de esa codicia. Pero eso es lo que va a ahogar la palabra. Te llenas de otras cosas, de otros anhelos, de otros deseos y no de la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios quiere que nos llenemos de la palabra, quiere que en nosotros haya una estructura de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque van a venir tiempos difíciles en donde quizá no puedas ya sacar la Biblia, leer la Biblia, pero si hay una estructura y tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar lo que es la palabra, pero entonces esa estructura ya la tienes de la palabra, ¿sí? Pero si estás llenando con otras cosas esos vacíos, es infructuoso, ahoga realmente la palabra, ¿sí? Nos dice, no, ya es, ahí en 1 Timoteo, nos dice, vamos a leer 1 Timoteo 6, vamos a leer el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Entonces, sí, la persona puede utilizar su dinero, ¿verdad?, para suplir las necesidades, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que cuando ya te agrada el dinero, aquí el riesgo es que el dinero te desvíe. Y muchas veces tienes preferencia por la gente que te da. Y no debe de ser así, ¿sí? Porque Dios es el que nos suple. Dice, clama a mí, yo te responderé. No lo podrás clamar conforme a tu necesidad al Señor y no te responderá. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener riqueza. Entonces, la riqueza no es mala. Dios enriqueció a todos sus siervos, ¿verdad? La cuestión es que se atan a ella, como el joven rico, y entonces la codicia te lleva a querer más y más y más y más, y entonces esto es lo que te daña.
Y esto es lo que te aparta de Dios. A ver, vamos a ver, por ejemplo, cuando tú llega la hora de tu desayuno, de tu comida, de tu cena. Comes hasta que te sientes satisfecho. Si tú sigues comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, llega un momento en que te vas a dañar porque no resistía tu estómago. Entonces, ¿la comida es mala? No. Aquí la cuestión es que no la supiste administrar. Aquí la cuestión es que comiste más de lo debido, ¿sí? Y entonces te hizo daño. Entonces, aquí precisamente es importante, la riqueza no es mala. Aquí la cuestión es de que esto no te lleve a que se convierta en tu vida en avaricia, ¿sí? Hay otro significado que es del griego 4124, pleonexia, que es avaricia, fraude, extorsión, avidez, codicia. Nos manda 4123, pleonectes, que es desear más, con ansia de ganancia, avaricioso, defraudador. Entonces aquí dice que puede cometer hasta fraude la persona. Mucha gente en su trabajo hace eso. Entonces, ya aquí una extorsión es que tú estás obteniendo esto con violencia, con amenaza, con intimidación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque esto es algo poco a poquito y tú te vas dando justificaciones. Pero tenemos que realmente, ¿verdad?, estar en el orden y en el diseño de Dios. Entonces, aquí, ¿verdad?, aunque no lo necesite, quiere más. Se vuelve avaricioso. Es decir, va acumulando sin tener ningún propósito, ¿verdad? Quiere más y no tiene lleno. Entonces eso está mal. Aquí, segunda de Pedro 2:4, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, quiere decir que ya estas personas, ¿verdad?, se desviaron. La codicia es un problema, dijimos, del corazón y va a contaminar todos los sentidos. Porque aquí está diciendo, sus ojos están llenos de adulterio. ¿Qué es lo que hace una persona de acuerdo a los ejemplos que vimos, verdad? Una persona codiciosa adultera, miente, mata, roba, ¿sí? Entonces, sus ojos están llenos de adulterio, quieren robar, quieren otro. O sea, cuando tú adulteras, estás robando, porque es la mujer ajena, la mujer del prójimo. Si es en riqueza, igual, ¿sí? Entonces vemos que realmente se van por un camino extraviado. Todos sus sentidos, porque aquí está diciendo, sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vemos que la codicia trae maldición, ¿sí? Aquí, bueno, esta parte la vamos a ver la siguiente vez. Fíjate lo que nos dice ahí Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Adonai, su Dios. Entonces, pues vemos que hacen figuras de oro, ¿verdad?, de virgencitas, de santos, ¿verdad? Y muchas veces, como es oro, dicen, no, pues nada más por el oro, pero también te estás llevando un anatema, una maldición. Entonces, no podemos codiciar lo que Dios dice que no codiciemos, lo que Dios quiere que no tengamos, ¿sí? Porque no nos hace bien, ¿sí? Nos dice Proverbios 12, creo que es el último que leeremos, mis hermanos. Dice, codicia limpió la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto, ¿sí? Entonces, bueno, sí nos falta, mis hermanos, pero
ya ahorita se terminó el tiempo y entonces vamos a ver para la siguiente vez cuál es el origen de la codicia. Y bueno, yo hice un esquema que lo veremos primero Dios la siguiente vez. Y bueno, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo espero que estén en el abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Bendiciones.